Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso que Él nos da. Qué bueno que puedas estar conectado desde aquel lado y le damos gracias al Señor por este privilegio, por esta gran oportunidad que el Señor nos da de poder compartir una vez más la palabra del Señor. Qué hermoso día que el Señor nos ha dado hoy, jueves 11 de junio del año 2020, de este año bendito que el Señor nos permite vivir. Qué bueno que cada día nosotros estemos agradecidos al Señor por todo lo que Él hace y porque Él nos permite vivir. Creo que cada día que nosotros vivimos es una nueva oportunidad que nosotros tenemos de poder compartir la palabra del Señor, pero también de vivir, de gozarnos del día, del sol, del viento, de la lluvia, del frío, del fresco. Ver en este tiempo de otoño, cuando las hojas comienzan a caer de los árboles, es algo que Dios lo ha hecho, Él lo ha preparado así y nosotros tenemos que estar contentos y tenemos que estar gozosos por las bendiciones que Dios nos da día a día. Amén. Qué bueno que podemos estar congregados, tú de aquel lado y yo de este lado, estar con el deseo de compartir del Señor. Y quiero que antes de compartir la palabra del Señor, podamos orar, tener un momento de oración, tener una oración, es decir, encomendar este momento en las manos de Dios para que Él pueda hacer como Él quiere y Él pueda ministrar tu vida a través del Espíritu Santo. Así que quiero pedirte que ahí donde tú estás, ¿sí? Si tú enviaste mensajitos, qué bueno que lo pudiste hacer, pero quiero que en esta hora nos tomemos un pequeño momento para orar y poder encomendar este tiempo en las manos de Dios, para que este tiempo sea productivo para nosotros. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a dar un momento al Señor. Amado Padre, en esta hora queremos darte gracias por tu fidelidad, queremos darte gracias, Señor, por este día maravilloso que nos estás dando. Gracias, Señor, por el trabajo, gracias por haber bendecido nuestras vidas, nuestras familias, habernos provisto los alimentos, Señor, y gracias porque en este momento también, Señor, tu providencia ha sido este tiempo, Señor, este tiempo maravilloso para compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que en este momento, Señor, los oyentes que están de aquel lado, Señor, del otro lado de la pantalla, puedan ser bendecidos, Señor. Sus vidas sean edificadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo, Señor, porque ellos reenviaron las invitaciones, Señor, y van a compartir el video. Y yo te doy gracias, bendícelos, Señor. Llénalos de gozo, llénalos de paz, Señor. Pero también oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Y oramos para que tú hagas conforme a tu divina voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Gloria a Dios por las maravillas que Él hace en nuestra vida, pero también las maravillas que Él hace en otras personas a través de nuestra vida. Yo quiero que tú te puedas sentir una persona útil en las manos del Señor. Tú tienes que sentirte útil en las manos del Señor porque Dios quiere obrar a través de tu vida. Dios quiere obrar a través de tus labios, a través de lo que tú recibes, a través de la palabra del Señor. Él quiere obrar a través de tu vida. Por eso tú tienes que tomar confianza en el Señor y tienes que declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que cambia las vidas. La palabra de Dios es lo que transforma las vidas, los corazones. Amén. Nosotros tenemos que hablar la palabra, sembrar la buena semilla, como dice en su palabra, y el crecimiento se encargará el Señor. En esta noche quiero compartir esta nueva palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con cada uno de ustedes y con cada uno de los oyentes a los cuales ustedes les están enviando la invitación. Y en esta noche la palabra que quiero compartir contigo, el título que yo le puse a esta reflexión, a esta palabra que el Señor me ha dado, el título es: no es necesario que se vayan. Así como lo oyes, no es necesario que se vayan. Yo cuando estaba pensando en esta palabra y cuando pensaba en este título, me ponía a pensar cuántas veces a algunos de nosotros nos ha pasado que nos hemos juntado en algún lugar, nos hemos puesto de acuerdo para ir a disfrutar un tiempo, un día de campo, un día a la costa, como a algunos les gusta, y de pronto alguien tiene una idea de hacer algo que no estaba planeado, y de pronto comenzamos a ver que nos falta algo, y cuando nos falta algo,
tenemos la idea de poder ver dónde lo podemos conseguir, vemos que la hora ha avanzado y nosotros decimos no sé dónde vamos a conseguirlo, pero de pronto alguien tiene la solución y esa persona dice no es necesario que se vayan y esa persona solucionó ese problema. Me hace acordar cuando una vez fuimos invitados con mi familia a disfrutar de una comida, de un almuerzo en un lugar cerca de una costa. Y bueno, compartimos este almuerzo, había mucha gente dispersa por otros lados, otras familias, como un camping. Y llegó el momento en que estas familias que nos habían invitado, ellos se retiraron del lugar y nosotros nos quedamos un tiempo más. Y en un momento quisimos aprovechar para tomar mate. Pero cuando quisimos aprovechar para tomar el mate, había agua, pero nos faltaba algo con qué calentar. No teníamos dónde calentar y pensábamos en ir a algún lugar retirado, en alguna casa, en algún kiosco, a poder ver dónde podíamos comprar el agua caliente. Y entonces en eso un amigo dice, vamos a conseguir una botella de plástico. Y en ese momento todos decíamos una botella de plástico. Y él dice, sí, yo les voy a mostrar. Y conseguimos esa botella de plástico que no esté rota, así que la llenó de agua, le cerró bien la tapa y esa botella la puso en el fuego. Todos asombrados miramos si esa botella se va a derretir por el fuego. Pero llegó el momento en que cuando él consideró que el agua ya estaba, la sacó y para sorpresa nuestra la botella no se había quemado, sino que al contrario el agua se calentó y pudimos tomar el mate. Y no hubo necesidad que nadie haya tenido que ir a recorrer para ver dónde conseguíamos el agua. Bueno, así la historia que quiero compartirte en esta noche es una historia donde un hombre, el hombre que tiene la solución para todas las cosas, que se llama Jesús, también en un momento en esta historia que vamos a compartir, él dijo que no era necesario que se vayan. Y yo quiero compartir con vos esta historia y este milagro, ¿sí? Pero quiero ver más allá del milagro, quiero ver otras cosas contigo y quiero que puedas estar atento a la palabra, a lo que Dios quiere hablarnos. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 14. Mateo, el capítulo 14. Vamos a estar dando lectura a partir del versículo 13. Amén. Mateo, el capítulo 14, a partir del versículo 13. Mateo, capítulo 14. A partir del versículo 13, ¿tienes tu Biblia a mano? Tienes que buscarla. Si te quieres, puedes buscar un anotador y tomar las ideas que a ti te parecen que son ideas que impactan tu vida, que impactan tu corazón. Recuerda que esta palabra que tú estás escuchando es una palabra que tú puedes compartir con otros que están necesitando la palabra. Y yo creo que las veces que nosotros venimos al Señor y que queremos escuchar de Él es porque necesitamos y sabemos que sin Él nada somos, ¿sí? Yo recurro siempre a la palabra del Señor porque en su palabra yo encuentro, como dice una parte de la palabra, es un refrigerio para nuestras vidas, es un refrigerio para nuestros huesos, es un refrigerio y nos llena el alma leer la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante nos dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué poderosa palabra, qué tremendo milagro hizo el Señor. Y yo creo que esta historia es conocida muchas veces, mucha gente ha escuchado de esta historia, de este milagro en particular, así como tantos otros,
pero de este milagro en el que el Señor multiplicó los panes y los peces. Escuchamos muchas veces muchas historias de lo que Dios ha hecho a través de este milagro. Escuchamos versículos bíblicos, hemos escuchado prédicas a partir de este versículo, donde vemos el milagro del que el Señor hace en las vidas, el milagro que el Señor hace en la multiplicación. Y nos dice la palabra del Señor, nos habla y nos dice que Él se había apartado a un lugar desierto junto a sus discípulos. No nos habla la palabra por qué Él se alejó a ese lugar desierto, pero podemos pensar en que tal vez como Él tenía de costumbre alejarse a orar, pero también podemos pensar, según los historiadores, que Él ya prácticamente llevaba 2 años o iba a llevar casi 2 años de su ministerio, de haber comenzado su ministerio. Y imagínense todos los días saliendo a orar por la gente, saliendo a hacer milagros. Así que imagínense que Él también podía haber estado cansado, y según algunos historiadores dicen que Él se retiró a un lugar desierto, dice, con sus discípulos, porque tal vez podía estar cansado. Y la palabra del Señor nos habla que cuando Él se retira, dice que la gente oye que Él se va a ir lejos, se va a ir a un lugar desierto. Y hay otros pasajes de los otros evangelios que nos hablan que las personas, la multitud llegó antes que Él, inclusive a donde Él estaba. Y nos dice la palabra que esta versión que nosotros hemos leído en el libro de Mateo nos dice que Él vio esa gran multitud. Dice que cuando estaba con sus discípulos, Él vio esa gran multitud. Y algo que a mí me llamó la atención, dice que cuando Él vio esa multitud, tuvo compasión de ellos. Y hay un pasaje en el libro de Marcos, ¿sí? Un pasaje en el libro de Marcos, el capítulo 6, el versículo 34, en la misma historia que nos cuenta a través de Marcos, y nos dice que Él tuvo compasión de ellos y los miró a la multitud como ovejas que estaban dispersas y no teniendo pastor. Así que esa fue la compasión que Él tuvo. Y yo me pongo a pensar que Él siempre vio las multitudes, Él siempre vio las multitudes que lo seguían, Él siempre vio la gente que quería aprender más de Él, Él siempre estuvo atento a esto. Y nos dice la palabra del Señor que Él salió y les enseñaba y les hablaba, pero que también dentro de esa compasión que Él tuvo fue sanar a aquellos que necesitaban sanidad. Yo creo en este tiempo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que tú estás escuchando en esta noche, la palabra de Dios nos habla y nos dice que Jesús tuvo compasión, y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que tener compasión por la gente. Tú tienes compasión por la gente, tú tienes pasión por alcanzar a aquellos que aún no lo conocen al Señor. Pues si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, porque si decimos que somos cristianos, es decir, que somos seguidores de Cristo, y si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer las obras que Jesús hizo y tener, como nos dice la palabra, tengan este mismo sentir que hubo en Cristo, es decir, tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo, el hecho de poder tener compasión por la gente. Él dice que miró y vio que la gente lo había seguido hasta ese lugar. Imagínate tú el deseo que la gente tenía de poder escuchar la palabra de Dios, el deseo que la gente tenía de poder aprender algo nuevo, de poder aprender algo diferente. La gente estaba deseosa de poder escuchar algo nuevo. La gente estaba deseosa de poder escuchar una palabra nueva, de poder escuchar una enseñanza, de poder ser sana. Imagínate la necesidad de la gente. Y inclusive los kilómetros y kilómetros que la gente había hecho, nos dice la palabra, desde aldeas a un lugar muy apartado, y aún en la situación de enfermedad, porque la palabra del Señor nos habla que Él sanó a aquellos que estaban enfermos. No nos dice de qué, pero podemos ver personas enfermas, y nosotros muchas veces con ese ver personas enfermas a veces no nos puede conmover. Y sin embargo Jesús tuvo compasión de esas personas y sanó a los que necesitaban sanidad. Algo que me llama la atención también es que cuando Él ve que cuando él estaba consciente de la hora que era, y la palabra del Señor nos dice que sus discípulos tuvieron compasión de la gente, podemos interpretar con que los discípulos también tuvieron compasión de la gente, pero una compasión diferente. Ellos se acercaron hacia Jesús
y le dijeron a Jesús: mira, la hora ya es avanzada. Esta gente nos ha acompañado, ha venido desde muy lejos hasta este lugar. Y mira, la hora ya ha avanzado. ¿Por qué no nos despides para que ellos vayan y se dirijan a alguna aldea o se vayan a algún otro campo donde puedan comprar alimentos? Porque la hora está avanzada. Y Jesús es ahí donde Él les dice: no tienen necesidad de irse. Yo te hablaba al principio y te decía que te iba a contar la historia de un hombre que tenía la solución para todas las cosas. La historia de este hombre que dijo: no tienen necesidad de irse. Jesús no había perdido el control. Jesús no era que se había olvidado de dónde venía toda esta gente. Jesús no es que, aunque no había reloj en ese tiempo, pero Él estaba consciente de la hora que era. Más o menos por el sol lo sabía. Lo que quiero decir es que Él no estaba ajeno de esto, sino que Él sabía qué solución le iba a dar a este problema que en teoría era para ellos. Pues Él les dice: no tienen necesidad de irse, porque Él tenía la solución. Pero Él quería ver qué es lo que ellos pensaban hacer. Y Él les dice: denles ustedes de comer. Lo que yo quiero que nosotros podamos ver es que muchas veces, cuando nosotros hemos conocido al Señor, muchas veces va a venir mucha gente a hablarnos, a contarnos sus problemas, a contarnos sus dificultades. Y Dios te está diciendo: no es necesario que se vayan sin el alimento, que se vayan sin el alimento, porque Jesús les estaba dando el alimento espiritual primeramente, pero también les iba a dar el alimento físico, el alimento para sus cuerpos. Pero yo quiero que podamos entender esta palabra y que cuando alguien viene a ti contándote un problema, contándote una dificultad, Jesús está diciendo a tu vida: no es necesario que se vayan, tienes que darle el alimento espiritual. Porque muchas veces suele pasar que cuando alguien viene a nuestra casa o invitamos a alguien, esa persona viene y almuerza con nosotros, pasa un día con nosotros, pasa un momento con nosotros y hemos compartido alimentos, hemos compartido charlas, pero nos falta compartir el alimento espiritual. Nos falta compartir lo más precioso, lo más importante, lo que a nosotros nos ha dado la libertad. Y muchas veces nosotros nos callamos y guardamos ese alimento espiritual, porque por ahí decimos: es que ellos no comparten lo mismo que nosotros compartimos. Pero quiero decirte que muchas veces, a pesar de que la persona no diga lo que está pasando, no diga o no cuente su experiencia, nosotros podemos darnos cuenta que ellos necesitan la palabra de Dios, la necesitan ese refrigerio en su vida, necesitan ese refrigerio en sus huesos, aunque no lo expresen con palabras, pero nosotros nos damos cuenta que es así, lo necesitan, y nosotros tenemos que dar esa palabra. Y Él les dijo: denles ustedes de comer. Ellos pensaban y decían: es que no tenemos. Ellos mismos respondieron y dijeron: es que no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a hacer con esta tan poca comida, darle de comer a tanta gente? Quiero decirte, lo que tú tengas y lo pongas en las manos del Señor, nuestra vida, quiero decirte, a los ojos de los hombres tal vez no significa mucho, pero a los ojos de Dios significa muchísimo. Tienes que poner tu vida en las manos del Señor, porque cuando nosotros no ponemos nuestra vida en las manos del Señor, podemos hacer poco. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, podemos hacer mucho más de lo que podíamos hacer cuando nuestra vida no estaba puesta en las manos de Dios. Si tú te consideras exitoso y nunca pusiste tu vida en las manos del Señor, quiero decirte, aprovecha. Tienes esta oportunidad que Dios te da escuchando esta palabra. Pon tu vida en las manos de Dios, para que Dios pueda hacer mucho más, para que Dios pueda hacer de ti una persona diferente, para que Dios pueda hacer de ti algo diferente, para que tú puedas ser esa persona exitosa, mirado desde los cielos, mirado desde la óptica de Dios. Y ellos dicen: no tenemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado en nuestra vida y decimos: no tenemos? Pensamos que no tenemos buenas actitudes, pensamos que no tenemos virtudes, que solamente todo lo que tenemos
o todo lo que tiene que ver con nuestra vida solo es negativo. Solo fracasamos, solo nos equivocamos. Y que a veces decimos, es que no tengo paciencia, no tengo amor, no tengo para dar. Pero Dios te dice, tienes que dar, porque tienes que mirar lo que tienes. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, tú tienes de Dios para dar. Tú tienes de Dios para dar. Pues tienes que ponerte en las manos del Señor y pedirle a Dios que te siga ayudando para seguir dando lo que tú tienes. Porque tal vez tú dices, es que yo no tengo estudios teológicos, es que yo no tengo un seminario, yo no he pasado por un seminario, yo no he estudiado para poder predicar la palabra de Dios. Yo no me he preparado como muchos otros se han preparado. Yo no tengo un título. No es necesario tener un título para poder predicar la palabra de Dios. Es necesario tener un corazón deseoso. Es necesario tener un corazón agradecido para poder predicar la palabra de Dios. Es necesario decirle a Dios, Señor, lo poco que soy, lo que tú has hecho en mi vida, Señor, lo pongo en tus manos. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque entendemos que Dios es el dueño, es el creador de este mundo, es el creador de mi vida. Y si Él es el creador de mi vida, yo voy a poner mi vida en las manos de Dios, para que Él haga como Él quiera, para que Él me use como Él quiera usarme. Y puedo asegurarte que Dios te llevará a lugares y mucha gente será impactada con tu palabra. Dios te llevará a lugares que tú no pensaste. Dios te pondrá en lugares que tú no pensaste, porque Dios quiere alcanzar a las personas que están en ese lugar. Por eso tú eres llevado en ese lugar, porque Dios las quiere alcanzar a través de tu vida, porque Dios quiere hacer maravillas en esas otras vidas a través de tu vida. Tienes que creerle a Dios. Por eso Jesús dijo, denles ustedes de comer. Esta palabra, más allá de ser un milagro poderoso el que Dios hizo, y que nos dice la palabra de Dios que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, podemos pensar que cada uno de estos tenía una esposa y cada uno tenía un hijo. Eran alrededor de 15,000 personas, más o menos. ¡Qué gran milagro! Pero más allá del milagro que nosotros podemos ver, tenemos que entender que Dios nos dice a nosotros que le demos de comer. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mandó recostar a la gente. Mandó recostarla a la gente. Mandó a que la gente se prepare para recibir el alimento. ¿Tú crees que la gente sabía que ellos no tenían alimento? Tal vez no, tal vez sí. Pero la gente no fue por el alimento físico. La gente fue con el deseo de escuchar las enseñanzas de Jesús. La gente fue con el deseo de tal vez ser sanos, ser libres. Pero hicieron tantos kilómetros para poder oír a Jesús, porque lo seguían, porque veían que en Él había algo diferente. Y cuando tú veas que haya gente que te siga, haya gente que quiera estar contigo, es porque Dios está haciendo y está llenando tu vida del Espíritu Santo, está llenando tu vida de ese buen alimento, y de tu boca saldrá ese buen alimento que edificará las almas de las otras personas. Por eso no tengas miedo, no decaigas, no desmayes, sino abre tu boca y declara la palabra de Dios. Comparte con otros la palabra de Dios. Comparte lo que Dios hace en tu vida día a día. No te calles. Y Jesús dijo, traigan, denme a mí eso que ustedes tienen. Y Él dice la palabra del Señor que Él lo levantó al cielo y oró y les dio a los discípulos para que comiencen a repartir. La palabra del Señor nos dice, pensaba yo en lo que Él hizo, y más allá de un milagro, como te decía, hay una palabra que nos dice a nosotros que debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuese tiempo, el Señor nos exalte. Y me hace pensar, mi hermano, mi hermana, me hace pensar que cuando nosotros nos humillamos bajo el Señor, bajo la mano poderosa de Dios, porque es su mano poderosa obrando en nuestra vida, cuando nosotros nos humillamos y le entregamos nuestra vida, y nosotros somos en simbolismo esos panes, esos peces, Dios toma nuestra vida, Jesús toma nuestra vida, y nos alza, y nos dice al Padre, mira esta vida,
Esta vida quiero que sea el alimento. Quiero que a través de esta vida, el alimento, Padre, que está en mi palabra, sea a través de su vida. Y Él nos ofrece, nuestra vida nos ofrece como un sacrificio santo al Señor, un sacrificio agradable. Cuando digo la palabra sacrificio me refiero a que mi vida es entregada en las manos del Señor para que Dios haga como Él quiere con mi vida, para que Él me lleve donde quiera llevarme, para que Él trate conmigo como Él quiera hacerlo, para que Él me ponga en medio de las personas que Él quiera ponerme y para que su Espíritu Santo hable a través de mi boca y pueda declarar las palabras de salvación, las palabras de sanidad. Jesús no solamente les enseñó a la gente y les dio la sanidad, sino lo más importante es que compartió la palabra de poder, esa palabra que sanaba. Pero el milagro de la abundancia, el milagro del alimento físico vino en consecuencia de haber seguido las enseñanzas del Maestro, haber seguido al Maestro para ser enseñados, para ser sanados. Tu vida será bendecida en abundancia, en el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Tu vida será bendecida en abundancia. Porque por consecuencia que nosotros abrimos nuestro corazón para declarar la palabra de Dios, a nosotros no nos faltarán los alimentos, no nos faltará la providencia del cielo, porque hemos escogido seguir al Maestro, hemos escogido oírlo, hemos escogido escuchar su palabra, hemos escogido predicar su palabra y seremos bendecidos. Pasó el tiempo y nos dice otra palabra en que Jesús se le hablaba a la gente y les decía a muchos de ellos: ustedes me siguen por los panes y los peces, ustedes me están siguiendo por el milagro que hice. Y Dios no quiere que nosotros lo sigamos por los milagros que Él hace en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros los sigamos por la bendición del nuevo auto, la bendición de la nueva casa, la bendición del trabajo, la bendición de la prosperidad en el dinero económico, la prosperidad en el trabajo. Dios no quiere que tú lo sigas por esas bendiciones. Dios quiere que tú lo sigas por lo que Él es para ti. Yo he decidido seguir al Señor porque Él me ha rescatado de las tinieblas. Él me ha rescatado de esa vana manera de vivir, como dice su palabra. Y yo he podido ver la bendición del Señor en mi vida personalmente, llenándome de paz, llenándome de gozo. Y quiero decirte, tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Dios mismo te está diciendo a ti: dales de comer a la gente que está hambrienta, dale de comer a la gente que necesita la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, en tu lugar de trabajo, en tu barrio, dale de comer a la gente que necesita la palabra espiritual para que puedas ver la gloria de Dios. Los discípulos, cuando primero dijeron: no tenemos sino solamente estos 5 panes y 2 peces, pero cuando se lo entregaron al Señor y el Señor les dio para que repartan, ellos mismos pudieron ver el milagro de esos elementos puestos en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos del Señor y tus ojos verán la gloria de Dios en tu vida misma. Tus ojos verán cómo tú repartirás la bendición a otros. Pero tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Hoy es el día en que tú tienes que decidir esto. Pero es necesario que aceptes a Jesús en tu corazón. Ahí donde tú estás. Si tú dices: yo no sabía que aparte del alimento físico para el cuerpo, necesitamos un alimento espiritual. Por supuesto que sí. Este es el alimento espiritual. Compartir la palabra de Dios es el alimento espiritual para el alma. Porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, nos alimentamos con cualquier otra cosa. Nos alimentamos con las redes sociales, donde hay muchas cosas que no nos edifican. Nos alimentamos con la tele, con los periódicos, con las noticias, con la música que no nos edifica muchas veces, sino que al contrario nos puede llegar a confundir.
esa música que no alaba a Dios, esa música que no adora y glorifica el nombre de Dios. Y yo te lo digo con mucho respeto, pero he entendido que mi ser completo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu debe alabar y debe adorar a Dios. Por eso mis palabras trato de que lo alaben y lo adoren. Y cuando hay alabanzas y canciones que alaban y glorifican su nombre, yo lo hago porque he decidido alabar a Dios con todo mi ser. He decidido alabarle a Dios con letras de músicas que edifican mi vida y edifican mi alma. Por eso te comparto esto. Tú eres dueño de elegir lo que tú quieres escuchar. Así como estos videos, estas prédicas, tú eliges qué quieres edificar. Yo quiero edificar mi vida y mi alma. ¿Tú qué quieres edificar? ¿Quieres tener para darle de comer a otros? Tienes que edificar tu vida para que puedas tener y puedas dar a otros. Pero lo poco que tengas, ponlo en la mano del Señor. Vamos a orar en esta noche. Y si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde tú estás y que puedas repetir conmigo en esta noche esta oración. Y si hay alguien que también quiere reconciliarse con el Señor, luego también estaremos orando. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me has hablado. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mis faltas. Reconozco, Señor, que te necesito en mi corazón. Señor, abro mi corazón para recibirte como mi único Rey y Señor de mi vida. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a vivir la vida que dice tu palabra de ahora en más, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora quiero rogarte por aquellos hermanos y hermanas que hoy, Señor, quieren reconciliarse contigo. Aquellos, Señor, que un día caminaron contigo, Dios mío, pero que perdieron el rumbo, perdieron el camino, Señor, se distrajeron. Oramos, Señor, en esta hora, nos ponemos de acuerdo con aquellos oyentes que están del otro lado de la pantalla y oramos por ellos e intercedemos por ellos. Te pedimos, Señor, vuélvelos a tu camino. Señor, con cuerdas de amor atráelos, devuélveles el gozo de la salvación y que ellos puedan volver a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan valorados, amado Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si aceptaste al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dale gloria a Dios. Qué bueno que pudiste aceptar al Señor en tu corazón. Mi hermano, mi hermana, si te reconciliaste con el Señor, gloria a Dios porque el Señor te ama. El Señor te ama y el Señor ha permitido que tú escuches esta palabra para estar nuevamente con Él, para caminar junto a Él. Le damos la gloria al Señor por este tiempo precioso que nos da. Y quiero que en esta noche podamos, para finalizar este tiempo, podamos orar. Y vamos a darle gracias, simplemente darle gracias a Dios. Amén, porque Él ha sido bueno con nosotros. Padre Santo, en esta hora te damos una vez más gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permitiste compartir esta palabra, Señor. Bendigo a los oyentes, a los que están del otro lado de la pantalla, a los que han oído en este preciso momento el mensaje. Pero, Señor, aquellos que verán en otro tiempo el mensaje, oro, Señor, para que la palabra, Señor, penetre su vida, penetre su corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, oramos en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío, para que sus vidas sean edificadas a través del Espíritu Santo. Señor, en esta hora quiero orar y quiero pedirte, Padre Santo, quiero pedirte solamente, Señor, que por las llagas de Jesucristo, Señor, como dice tu palabra, que fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Todo aquel, Señor, que necesita sanidad,
así como lo hizo Jesús, Señor. En esta hora ten compasión de esas vidas, Señor, y sánalos por el poder de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús creemos, Señor, que ellos son sanos por el poder de Jesús. Declaramos esta palabra en fe, Señor. Creemos que por las llagas de Jesucristo fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Y Señor, que todo aquel que necesita una palabra de aliento en esta hora, Señor, creerá en ti, creerá en tu poder y será levantado en el nombre de Jesús, en victoria, en poder, Señor. Ya no hay miseria, ya no hay fracaso, ya no hay depresión, sino que hay libertad en Cristo Jesús. Para la gloria y la honra de tu santo nombre, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, porque una vez más tu fidelidad nos ha permitido compartir esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén, Jesús. Gloria a Dios porque el Señor nos ha permitido compartir una vez más la palabra. Quiero darte gracias por haber estado de aquel lado. Quiero invitarte, como lo decimos muchas veces, quiero invitarte. En este tiempo no podemos congregarnos, pero cuando termine este tiempo de cuarentena, cuando termine este tiempo en el que no podemos congregarnos, si bien mientras tanto podemos oír los mensajes, podemos leer la palabra en nuestra casa, tenemos que orar, es necesario, aunque nos congreguemos, lo mismo tenemos que orar y pedirle al Señor que nos hable y que nuestra vida, nuestra alma se alimente de la palabra de Dios, nuestros oídos se alimenten con alabanzas, con adoraciones que glorifiquen su nombre. Pero cuando termine esta cuarentena, quiero invitarte para que puedas congregarte. Yo asisto a la Iglesia de Dios, mi nombre es Mario Gómez, asisto a la Iglesia de Dios en Villa Libertad, aquí en la ciudad de Resistencia, República Argentina. La dirección es Avenida Chaco y Fortín Los Pozos. Puedes acercarte, cuando comencemos a congregarnos, puedes acercarte y puedes recibir más del Señor y puedes darle gracias. Y nosotros estaremos orando en aquel lugar por tu vida, por tu familia, y verás como la gloria de Dios se manifiesta en tu vida cada vez más. Amén. El Señor te bendiga y nos vemos pronto entonces, cuando el Señor nos permita nuevamente poder compartir su palabra. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia para ti, para tu familia, y nos vemos pronto. Dios te bendiga. Amén.